nosotros. Entonces creo que va a ser una actividad bastante fructífera. Pues bien, quiero hacer la presentación del doctor Javier Tadeo Granado Riverón, quien es nuestro primer ponente en este ciclo de conferencias virtuales. Mencionarles que el doctor Tadeo Granados es licenciado médico cirujano y partero por la Universidad Autónoma de Chihuahua y posteriormente él realizó estudios de especialización en genética en la Universidad Nacional Autónoma de México. Cabe también mencionar que tiene estudios de posgrado, tiene un doctorado en genética humana en la Universidad de Nottingham del Reino Unido en Gran Bretaña. Es un académico que pues ya tiene una trayectoria larga, es profesor de la Escuela Médico Naval, es también, desde luego, sería no tan adecuado que no lo fuera nuestra casa de estudios en los cursos de genética en la UNAM, también en el Instituto Politécnico Nacional, y él pues se desarrolla actualmente en el área de investigación, concretamente en el Hospital Infantil Federico Gómez. Cabe destacar que el doctor Tadeo Granados es investigador, miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadores, con el nivel 2 actualmente. Doctor Javier Tadeo, le cedo la palabra. Sea usted bienvenido. Muchísimas gracias por permitirnos estar también compartiendo todos estos conocimientos que pues de primera mano usted tiene. Muchas gracias nuevamente, bienvenido. Gracias. Pues sí, entonces, no, pues muchas gracias por la invitación y qué padre poder hablar con ustedes respecto a lo que significa y lo importante que es la enseñanza de la embriología, de la biología del desarrollo para los futuros médicos, ¿no? Y para los futuros médicos en general. Como ya repasaremos y veremos la embriología desde su nivel más puro, más de ciencia ficción, como a veces nos dicen, tiene gran aplicación para el médico general en un nivel operativo de lo más elemental. Y por lo tanto, quise a esta plática llamarle así. Únicamente quiero checar que sí se ve mi pantalla de inicio de la plática. Se ve bien. Adelante. Excelente. Entonces, pues sí, entonces, ¿por qué queremos y por qué es importante seguir enseñando embriología en las facultades de medicina en el siglo XXI? Pues porque el desarrollo falla, el desarrollo es complejo y las fallas del desarrollo producen enfermedades muy severas, con un gran gasto económico, con un gran gasto humano, con un inmenso sufrimiento a veces para las familias involucradas. Y a nivel asistencial, el médico general a veces puede tomar decisiones importantes respecto al tratamiento y al manejo del paciente en términos del origen de la anomalía en cuestión. Pero digamos, ¿y por qué es tan importante? Bueno, pues o sea, incluso hablando en términos o en años pandémicos, en el periodo pandémico, realmente las defunciones debidas a defectos congénitos son muy importantes. Específicamente en menores de un año estamos hablando que aproximadamente un 41% de las defunciones en las edades más tempranas tienen su origen en defectos del desarrollo y por eso es muy importante estudiar. Ahora, no solamente las defunciones debidas por estos defectos son relevantes a tempranas edades. Aquí, en esta gráfica, puede observarse cómo en 2002 se registraron defunciones en básicamente todos los grupos etarios y ninguno de ellos está particularmente exento de mortalidad debido a consecuencias o primariamente a los defectos del desarrollo. Igual, si nos concentramos en menores de un año, perdón, sí, en menores de un año, perdón, las defunciones pues son debidas, por supuesto, a defectos muy particulares. Es decir, hablamos, por ejemplo, de que el hipospadias es una anomalía muy frecuente, pero afortunadamente no es una causa libre de mortalidad. En tal contexto podemos hablar de las malformaciones del sistema circulatorio, específicamente los defectos cardíacos congénitos. Tienen una inmensa mortalidad en grupos etarios menores.
Amén, por supuesto, de otras cosas. Por supuesto, incluyendo a defectos de cierre de tubo neural y a defectos digestivos, específicamente atresia del intestino delgado, estenosis del intestino delgado, y por supuesto, anomalías cromosómicas que también tienen una gran importancia en términos de mortalidad. Específicamente, aquí vemos una especie de cuadro en donde se ven las causas de mortalidad más importantes en mujeres a la izquierda y en hombres a la derecha en dos grupos etarios. En las columnas de la izquierda se ve en menores de un año y en las columnas de la derecha en hombres y mujeres se ven las causas de mortalidad entre 1 y 4 años. Y como pueden ustedes ver, aquí en rosa vemos que de menores de un año, los defectos congénitos tienen una gran importancia. No se diga, por supuesto, también en las edades de 1 a 4 años. Y por supuesto es importante. Ya veremos que por ejemplo, para otras causas de muerte, por ejemplo, en los tumores malignos, algunos tipos de cáncer, el estudio de la biología del desarrollo de la embriología tiene gran importancia. También cuando hablamos de cáncer en estos grupos etarios de forma específica. Pero digamos en la enseñanza, una de las herramientas más importantes actualmente de la enseñanza es la capacidad de asombro. Nos quejamos con frecuencia y no sin cierta razón de que los jóvenes actualmente se encuentran sobreestimulados, ¿no? Es el estar permanentemente conectados a una pantalla. Nosotros no necesitábamos mindfulness porque en la fila de las tortillas, en el camión, en el pecero, teníamos mucho tiempo de meditación. A los chavos no. Ahora los chavos permanentemente tienen un servicio de cable en el bolsillo y es muy difícil competir con eso. Entonces, una de nuestros aliados para generar interés en nuestra materia tan importante es, por supuesto, la capacidad de asombro, que hasta el momento sigue presente, a pesar de que de la gran sobreestimulación que tienen los jóvenes, se puede todavía aprovechar para nuestra ventaja esa capacidad de asombro. Y realmente los que enseñamos embriología, ahora sí que la tenemos muy fácil, el poder provocar la capacidad de asombro. ¿Por qué? Porque nosotros, gente, nos dedicamos a enseñar el proceso más complejo, más desconocido, más importante del mundo en toda la historia. ¿A qué me refiero? Pues se habla del modelo estándar en física y de la unificación de las tres fuerzas elementales con la gravedad, la teoría de las supercuerdas, pero a pesar de eso, el objeto más complejo en el universo conocido es el cerebro humano y lo seguirá siendo por mucho, mucho tiempo. Entonces, el cómo pensar cómo o aquí a la derecha, el cerebro humano, el objeto más complejo del universo conocido, se origina a partir de una celulita, de un cigoto aquí a la izquierda, realmente es en extremo interesante. Obviamente desconocemos la inmensa mayoría de los procesos que hacen que una sola célula produzca el objeto más complejo del universo. Sin embargo, a pesar de eso, nosotros, con lo que sabemos al respecto, podemos nosotros provocar esa sensación de asombro que es nuestra aliada al momento de que el estudiante sea receptivo en recibir, por supuesto, los conocimientos que pensamos plantear. Por supuesto, de las pocas cosas o de las cosas más elementales que sabemos de cómo se desarrolla el cerebro, es algo que muchos conocemos muy bien, que es el cómo un tubo neural derivado del ectodermo se cierra en el extremo caudal, bueno, craneal primero, se cierra en el extremo caudal y produce una especie de tubo cerrado ciego en ambos extremos. Por supuesto, sabemos que ese tubo forma vesículas primarias, tres de ellas, el prosencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo, y que tanto la más craneal como la más caudal se van todavía a segmentar más. Ciertamente, el prosencéfalo sabemos que se segmenta aún más en telencéfalo y en diencéfalo, y el telencéfalo, por supuesto, se divide en dos vesículas adyacentes, que serán los primordios de los hemisferios cerebrales. Por supuesto, este proceso tan elemental, tan sencillo, tan inicial en el desarrollo de la embriología del cerebro, por supuesto, falla. Todo lo que está susceptible de fallar, eventualmente falla.
Y cuando falla, por supuesto, la división del telencéfalo en dos vesículas de forma adecuada, se produce uno de los defectos más comunes que tenemos en el desarrollo del sistema nervioso, que es, por supuesto, la holoprosencefalia. Aquí a la derecha tenemos un cerebro con holoprosencefalia y como ustedes pueden observar, pues naturalmente no se encuentra dividido como normalmente se esperaría en dos hemisferios cerebrales. Por supuesto, ustedes saben perfectamente que más que estético, esto es funcional. El cerebro no luce muy bonito, pero tampoco funciona del todo bien si hablamos de eso, en el sentido de que si hablamos de cómo el cerebro se ve en términos de imagen en el paciente, sabemos que esta falla de segmentación de este telencéfalo puede ser desde un tanto, digamos, leve hasta muy, muy severo. De ahí que dividimos a la holoprosencefalia en el microtipo, en la extrema derecha, la falla de división de los hemisferios en un extremo ventral o en el dorsal, una holoprosencefalia lobar, una semilobar o una alobar. Por supuesto, mientras más severo, aquí a la izquierda, vemos las anomalías con más componente del desarrollo. Por supuesto, esto a pesar de que ocurre en el cerebro, ustedes saben muy, muy, muy bien que que esto es evidente también en el paciente. Es decir, este espectro de gravedad es evidente en los estudios de imagen en el encéfalo, pero por supuesto cuando vemos la cara del paciente también es evidente ciertos tipos de deformidad y de compromiso funcional también. Es decir, las formas más severas de la prosencefalia, aquí a la izquierda, ustedes lo saben, se manifiestan con dos ojos unidos, con una probosis que es craneal a este globo ocular único, una ausencia de desarrollo del nariz, amén de muchas otras anormalidades, por supuesto, pasando por todo el espectro, hasta que aquí en la extrema derecha tenemos la versión más simple de lo que este tipo de defectos nos enseñan a nivel externo. Esta paciente que se ve aquí de lentes a la derecha, ella es célebre. ¿Por qué? Porque finalmente ella, su única anomalía evidente, es un incisivo único. Es decir, ustedes lo saben perfectamente, normalmente el ser humano tiene dos incisivos, ¿no? Pero a veces solamente hay un incisivo único. Y eso, para el médico general, sin experiencia y sin haber llevado una buena clase de embriología, podría descartarlo y simplemente decirle a la paciente, no, no se preocupe, nada más mastique con cuidado, no va a pasar nada, viva su vida tranquila y feliz. El problema, por supuesto, es que eso no es necesariamente cierto. Específicamente, la pacientita del extremo derecho con el de incisivo único, tuvo a esta niña, a una niña con una holoprosencefalia de los tipos más severos, en los cuales es evidente la ausencia del paladar primario, la ausencia de columela, la extrema proximidad de las órbitas. Y por supuesto, el defecto concomitante de la holoprosencefalia. En el análisis, digamos, de la familia, se vio, por supuesto, que ella, la mamá, su única manifestación es este incisivo único que aquí que en esta fotografía se ve bastante bien, un incisivo único central, pero que también ella tuvo una hija igualmente con el incisivo central, pero esta niña padecía el defecto congénito, la holoprosencefalia en todo su esplendor. Por supuesto, el análisis posterior molecular de esta familia evidenció una mutación del gen de Sonic Hedgehog, algo que los que enseñamos en biología sabemos que casi todos los días mencionamos a Hedgehog en todos los capítulos prácticamente, porque Hedgehog tiene una gran relevancia en términos de la inducción de eventos morfogenéticos durante el desarrollo y también después del desarrollo. Entonces, por eso en parte es importante que la enseñanza de la embriología a nivel de médico general. ¿Por qué? Porque el médico general tiene que sospechar que cuando una paciente o un paciente con un incisivo único puede llegar a tener hijos mucho más afectados por los espectros más severos de la holoprosencefalia en un momento dado.
Esto no es un caso anecdótico en el sentido de que, por ejemplo, estas dos niñas aquí, igual, casos, diferentes variantes del espectro de la alopecia y, oh sorpresa, el papá de estas niñas padecía el famoso incisivo único. Entonces, aquí en la parte derecha se puede ver el árbol genealógico de esta familia. Este paciente él, es el que tuvo a las dos hijas afectadas por holoprosencefalia. Una hermana de él y su mamá padecían el incisivo único, mientras que una hija de su hermana de este paciente también padeció un caso severo de holoprosencefalia. De ahí y entonces este tipo de cosas que parecen tan sencillas nos ayudan a nosotros a poder provocar el asombro de los estudiantes, el alertarlos de que un defecto que parece muy leve, que parece no tener ninguna implicación, puede tener implicaciones muy, muy severas. Entonces, por supuesto, la alopecia, ustedes lo saben, no se debe únicamente a mutaciones de Hedgehog, se debe a mutaciones de otros genes cuando se agrega de forma autosómica dominante, como en el caso de Hedgehog. También hay formas recesivas debido a mutaciones en otros genes, pero por supuesto, como toda buena enfermedad a la cual se le puede llamar multifactorial, también existen casos debidos a teratógenos, por ejemplo como el alcohol fetal, como la diabetes materna y por supuesto anomalías cromosómicas que pueden causar este defecto. Entonces, el que el estudiante de medicina a nivel de médico general tenga una idea del inmenso espectro que por lo que puede provocar holoprosencefalia le hace querer estudiar este tipo de casos de forma muy intensiva y muy acuciosa para poder al menos en el mejor de los casos, dar un consejo genético adecuado. Ahora, por supuesto, nosotros vemos cosas muy elementales del embrión desde el momento de la concepción, vemos la segmentación del cigoto, la consolidación de la mórula, los defectos, los eventos moleculares que culminan en la construcción de una mórula y, por supuesto, vemos también la construcción del blastocisto. A veces podría pensarse, pero ¿para qué nos vamos tan atrás? O sea, ¿qué relevancia puede tener para un médico general el que sepamos que hay un blastocisto si nunca vamos a ver un blastocisto entrar al consultorio realmente? Entonces, ¿por qué realmente es tan importante saber que hay un blastocisto, que tiene un blastocele, que tiene una masa celular interna? Bueno, pues una causa muy, muy importante actualmente es el diagnóstico prenatal de preimplantación. Es decir, ustedes saben muy bien que actualmente se pueden hacer muchos diagnósticos obteniendo embriones por métodos de fertilización in vitro y biopsiar, sacar una celulita a nivel de mórula o sacar 5 a 6 células trofoblásticas a nivel de blastocisto y hacerles análisis moleculares para ver, por ejemplo, si una mamá portadora de Duchenne tendrá un hijo varón con Duchenne para ver, por ejemplo, si una pareja de pacientes con acondroplasia, ambos, tanto el papá como la mamá con acondroplasia, desean tener ciertamente un hijo con la forma letal homocigota, se llevan a cabo este procedimiento para poder tener un hijo que ya sea, si no está libre de acondroplasia, heterocigota como ellos, al menos evitar que tenga la forma letal homocigota. Eso, por supuesto, en el futuro tiene gran relevancia. En el futuro será un procedimiento más y más y más común, de modo que es importante que los médicos actuales en formación tengan conocimiento de todo esto. Pero incluso nosotros que no estábamos tan acostumbrados a este tipo de tecnologías, incluso en nuestro tiempo también era importante saber la dinámica del blastocisto, de la formación del trofoblasto, de la masa celular y por supuesto, evidentemente, en términos de las implicaciones que tienen los embarazos gemelares. Es decir, cuando ustedes saben perfectamente que a la izquierda, por ejemplo, tenemos a dos cigotos que se forman de forma independiente y cada uno se implanta donde quiere y por supuesto produce gemelos disigóticos que son hermanos comunes y corrientes que comparten un útero por 9 meses o menos, o 8 generalmente, ¿no? Si son gemelos. El asunto es que hay que saber si las estructuras que van a formar un futuro humano se separan en diferentes etapas del desarrollo, podemos tener diferentes tipos de gemelos.
Es decir, si digamos, si un solo cigoto durante su proceso de desarrollo, en los siguientes horas o incluso días, se divide antes de de la diferenciación del trofoblasto, entonces tendremos dos blastocistos completamente independientes, cada uno con su propio trofoblasto, cada trofoblasto, por supuesto, produciendo su propia placenta, de modo que tendremos a gemelos monocigóticos que son diamnióticos y dicoriónicos, es decir, cada uno tiene su placenta aunque se esté cercana o no, cada uno tiene su bolsa amniótica. Por supuesto, si la división de los tejidos ocurre después, por ejemplo, antes de que se forme la masa celular interna del blastocisto, entonces tendremos un blastocisto único con un solo trofoblasto que dará origen a una sola placenta, pero que sin embargo producirá dos masas celulares internas, cada una produciendo su propio disco embrionario, cada disco embrionario teniendo su propio amnio, su propia cavidad amniótica. De modo que en este contexto ocurrirá el caso de unos gemelos monocigóticos monocoriónicos diamnióticos. Finalmente, cuando la división ocurre después de la formación del blastocisto y de la masa celular interna, tendremos una sola masa celular interna que da origen a dos discos embrionarios que comparten una sola cavidad amniótica, dando origen a un embarazo de gemelos monocigóticos, monocoriónicos y monoamnióticos. Ahora, pues, digamos, el médico en formación, el estudiante de primero, de segundo, de tercer año de la Facultad de Medicina, podrá pensar, bueno, pues o sea, son gemelos monocigóticos. A mí, ¿qué me importa que estos gemelos hayan sido, mientras sepa que son monocigóticos y que van a compartir a veces morbilidades y ciertas características, ¿qué más me da que hayan sido monocoriónicos, monoamnióticos o no? Bueno, por supuesto, es importante saber que a nivel de estudios obstétricos, ultrasonográficos, este tipo de embarazos son fáciles de diferenciar. Aquí, por ejemplo, a la izquierda tenemos unos gemelos monocigóticos que son, que cada uno tiene su placenta, cada uno tiene su saco amniótico. A la derecha tendremos un embarazo de monocigóticos, monocoriónico, pero sin embargo diamniótico o biamniótico en el sentido de que aquí podemos ver claramente la membrana amniótica que se ramifica, bueno, perdón, que se divide en dos y cada embrión posee, por supuesto, su propia bolsa amniótica. Finalmente, por supuesto, tenemos el caso más extremo y aquí comparamos a la izquierda a los que son biamnióticos, a la derecha monoamnióticos. Entonces aquí claramente pueden ver cómo ambos embriones se encuentran en una sola bolsa y esto es relativamente fácil de diferenciar en un estudio ultrasonográfico obstétrico. De nuevo, ¿qué relevancia tiene? Dirá el estudiante de medicina de los primeros años. Bueno, bastante. ¿Por qué? Porque los gemelos monocigóticos, monocoriónicos y monoamnióticos les suele ir desgraciadamente bastante mal. En grandes series se ha visto que los gemelos monocoriónicos, y la mayoría de ellos nacerá con cardiopatía congénita. Tan grave como suena, tan grave como es. ¿Por qué? Y lo que suponemos es que, digamos, ocurren, es decir, estos embarazos monocoriónicos y monoamnióticos suelen ser muy susceptibles a síndromes de transmisión fetofetal. Entonces, los cambios hemodinámicos durante el desarrollo que producen estos cortocircuitos fetofetales hacen que el desarrollo del el corazón esté alterado, de modo que, como les comento, la mayoría de los productos de estos embarazos monoamnióticos van a padecer una cardiopatía congénita. De ahí la importancia de que el médico general, al advertir, ya sea a través de una contrarreferencia, a través de un ultrasonido o a través de cualquier medio, que lo que tiene ante sí es un embarazo gemelar monoamniótico, por supuesto es conducente ser extremadamente estrecho en la vigilancia morfológica de los productos, y ciertamente al alertar a pediatras especializados que reciban
a estos productos una vez que nazcan. Entonces, este tipo de cosas que parecen tan alejadas, tan ciencia ficción, tan poco importantes, realmente tienen importancia a nivel de médico general. Por supuesto, también incluso si nuestro estudiante de medicina no quiere saber nada de pacientes vivos y quiere tener y quiere ver puros pacientes fallecidos y quiere ser médico legal por cualquier razón, incluso en ese caso, el cómo se originan los gemelos tiene importancia y podemos aprovechar también esta capacidad de asombro que nos proporciona todos los mecanismos de desarrollo. Por ejemplo, los gemelos monocigóticos, aunque comparten todos los genes y comparten la inmensísima mayoría de las variantes en sus genomas, a pesar de eso, los gemelos monocigóticos tienen diferentes huellas dactilares. Entonces, ahora sí que novelas de Agatha Christie no pudieron ser, digamos, escritas en ese sentido de un par de gemelos que pudieron simular no participar en crímenes gracias a huellas digitales idénticas. No, los gemelos idénticos tienen diferentes huellas dactilares y también remolinos, es decir, ya volveremos a esta imagen, pero, por ejemplo, aquí tenemos a dos gemelas monocigóticas con diferentes huellas dactilares. Y aquí, por ejemplo, tenemos a dos gemelos monocigóticos con diferentes patrones de remolino en términos de implantación de cabello. Es decir, ni las huellas dactilares ni la implantación del cabello son idénticas en los gemelos, entre comillas, idénticos. Y la razón, por supuesto, es embriológica. En el sentido de que tanto la formación aquí a la derecha de las placodas que van a formar los folículos pilosos, como las estructuras embrionarias muy elementales que van a formar las crestas y los surcos que van a formar las huellas dactilares, comparten un proceso de desarrollo aleatorio. Es decir, este es un artículo de 2023 apenas en donde se ve la base molecular de que los gemelos idénticos tengan patrones aleatorios de desarrollo de sus huellas dactilares y no las compartan. Por ejemplo, aquí lo que se acaba de descubrir más o menos recientemente es que existe una señalización muy semejante. Fíjense cómo a la derecha está lo que estudiamos en el Carson y en otros libros en términos de cómo los folículos pilosos se desarrollan en el producto, ¿no? Entonces, se reclutan EDAR, FGF20 y Hedgehog otra vez, expresados en la epidermis, y luego en lo cual origina que el mesénquima subyacente se condense y lo que culmina en la formación de un folículo piloso. La formación de los surcos y de las crestas dactilares tiene una formación similar, en el sentido de que se reclutan básicamente y se expresan básicamente las mismas moléculas que hace que se formen estos patrones. Ahora, ¿por qué es aleatorio? ¿Por qué? Porque resulta que recién se descubre que existen tres núcleos de formación de estas estructuras dactilares. Uno que es en el extremo de la pulpa del dedo, otro que es en el centro de de la pulpa del dedo y otro que es en el extremo de la pulpa del lado del nudillo. Entonces, de la circulación del dedo. Entonces, la interacción de estos tres centros están aleatoriamente distribuidos. Su interacción provoca la formación aleatoria de estas estructuras. De nuevo, podemos utilizar la capacidad de asombro para que el estudiante sepa cómo estos procesos se llevan a cabo tanto para formación de los folículos pilosos como de las huellas dactilares. Ahora, la inactivación del X, por ejemplo, ustedes reconocerán este diagrama perfectamente. ¿Por qué? Porque está, por supuesto, en el Carson. Y este diagrama a mí me gusta mucho porque habla de la dinámica de los embriones o para que el estudiante lo recuerde y se ría un poco y lo recuerde mejor, como yo le llamo la embriona, es decir, la única contribución masculina a este diagrama, por supuesto, es este espermatozoide. Todo el resto del diagrama, por supuesto, compete únicamente a cigotas, a embrionas tempranas, a blastocistas, por supuesto, y a embrionas tardías, ¿no? Entonces, por supuesto, sabemos que el espermatozoide tiene toda su cromatina bien condensada y bien inactiva, incluyendo, por supuesto, el cromosoma X que trae.
El cigoto inactiva, por supuesto, a ambos cromosomas X, mientras que en los estadios muy tempranos del desarrollo embrionario, preferencialmente está activo el X materno, mientras que el paterno se encuentra inactivo. De nuevo, en el blastocisto sabemos que las células de la masa celular interna tienen ambos X activos, el paterno y el materno. Pero en algún momento después, y en el blastocisto tardío y después del blastocisto, cada una de las células de la masa celular interna elige si va a inactivar al paterno o al materno. Por supuesto, esto hace que todos los segmentos de este embrión, las partes de este embrión que fueron derivadas de cada una de estas células, van a conservar la decisión en términos de que si tienen el cromosoma X paterno o el materno inactivos. Ahora, esto, de nuevo, que parece ciencia ficción y que el estudiante decir, "Pues, ¿a mí qué me importa esto? A mí yo voy a ver enfermedades muy elementales, yo voy a ser médico general. A mí realmente esto ni me va ni me viene mucho. ¿Cuál es la relevancia de esto a nivel de médico general? Pues por supuesto, lo que ocurre. Es decir, perdón, aquí tenemos un zoom de esta imagen en donde tenemos a las células de la masa celular con ambos X activos y que después cada una de ellas elegirá inactivar uno. Esa decisión se traslada al embrión y los segmentos de este embrión conservarán esa decisión derivándose de cada una de estas células primigenias. Por supuesto, esto podemos aumentar la curiosidad del estudiante recordándole a las gatas calicó o a las gatas carey, en las cuales los genes de pigmentación del el pelaje que codifican pigmentos anaranjados o negros están sujetos y están codificados en el cromosoma X y los diferentes territorios embrionarios que inactiven selectivamente cada X van a expresarse en la gata adulta en términos de parches anaranjados o negros, dependiendo de cuál X eligieron inactivar. Entonces, de nuevo, esta es una experiencia muy práctica. Muchos estudiantes han tenido gatas calicó o gatas carey y pueden relacionar mucho este tipo de temas a cosas muy prácticas de la vida diaria. Pero hablando de medicina, por supuesto, es más importante aún. ¿Por qué? Porque bien, hablemos, por ejemplo, de enfermedades ligadas a X. Ustedes saben perfectamente que hay enfermedades dominantes ligadas a X, como el síndrome de Rett, que hay enfermedades no tan raras ligadas recesivas al cromosoma X, como lo son la hemofilia. Pero aquí, perdón, aquí me equivoqué, perdón, esta diapositiva, aquí me faltó cambiarle porque, por supuesto, la hemofilia es ligada a X recesiva, no dominante, pero perdón por el error. Pero, por supuesto, también tenemos al Duchenne ligada a X recesiva. ¿Por qué es importante la inactivación del X para estas enfermedades que no son tan raras como podría pensarse? La hemofilia ciertamente no es muy rara. El Duchenne ciertamente no es terriblemente raro. Tal vez el Rett, pero finalmente es importante. ¿Por qué? Bueno, resulta que consideremos al síndrome de Rett. En el síndrome de Rett, típicamente solamente vemos a mujeres heterocigotas en la consulta. ¿Por qué? Porque los varones hemicigotos para la mutación fallecen, o bueno, es decir, se abortan tempranamente y nunca los vemos en la consulta. De igual modo, las mujeres homocigotas es tan grave este tipo de mutación que tampoco las veremos en la consulta porque resultan en abortos tempranos, de modo que a los pacientes que vemos de red afectados suelen ser niñas, niñas con esta forma dominante ligada a X. Esto es importante, ¿por qué? Porque estas niñas, por supuesto, van a tener una discapacidad intelectual profunda. Es decir, que generalmente estas pacientes no se reproducen. De modo que, por eso hablamos que la mayor parte de los casos de síndrome de Rett son mutaciones de novo. Se originaron durante la gametogénesis. El producto, el cigoto, la heredó de uno de los gametos, a pesar de ser derivados de padres sanos, y la niña heterocigota padecerá la enfermedad. Bueno, resulta que el síndrome de Rett es más que nada afecta al cerebro. Es decir, los defectos más importantes del síndrome de Rett ocurren en el cerebro.
Si por alguna razón tenemos una paciente muy suertuda, heterocigota para la mutación del síndrome de Rett, que específicamente en grandes o importantes regiones del cerebro decidió inactivar selectivamente el X mutado, tendremos potencialmente a una mujer heterocigota que no padecerá una forma grave del síndrome de Rett gracias a que la inactivación del X le favoreció. Por supuesto, a la inversa, la suerte puede cambiar. Es decir, consideremos, por ejemplo, a una mujer portadora de hemofilia. Ella, no, una portadora de hemofilia habitualmente no padece hemofilia. ¿Por qué? Porque al tener 50% del factor 8 en hemofilia A o del factor 9 en hemofilia B, le es suficiente para no padecer ninguno de los síntomas de hemofilia. ¿Cuál es el problema? El problema es que ustedes saben que los factores de la coagulación son producidos más que nada en el hígado. De modo que si una mujer heterocigota para la mutación de hemofilia A o hemofilia B, por mala suerte en la mayor parte de su hígado, decidió inactivar al X no mutado, es una mujer heterocigota que debiendo ser portadora es afectada por hemofilia. Del mismo modo, consideremos Duchenne. Una mujer que es heterocigota para la mutación de Duchenne es, por supuesto, portadora no afectada. El problema es que si un grupo muscular específico decidió inactivar preferentemente el X no mutado en beneficio del mutado, tendremos una especie de Duchenne confinado a ciertos grupos musculares. De ahí que la importancia, que parece ser muy, muy lejana y muy, de la inactivación del X, tiene grandes implicaciones a nivel de médico general. Si nosotros podemos transmitir esas ideas a nuestros estudiantes, por supuesto, vamos a hacer mella y vamos a favorecer que se les quede, que aprendan y por supuesto que lo apliquen, que es lo más importante. Por supuesto, otra forma para utilizar la capacidad de asombro en la enseñanza de la embriología y de la medicina en general es paradojas. Las paradojas son poderosas porque desafían nuestro intelecto. De algunas paradojas conocemos la respuesta, de otras no. La inactivación del X, por ejemplo, también es relevante para lo que llamamos la paradoja del Turner. ¿Qué es la paradoja del Turner? Bueno, una mujer que tiene dos cromosomas X no padece Turner. Una mujer que padece Turner tiene solamente un cromosoma X. Y una mujer con Turner padece muchas cosas que están fuera del ámbito de las gónadas y de la reproducción. Por ejemplo, las mujeres con Turner suelen tener anomalías cardíacas. Las mujeres con Turner suelen tener un cuello alado, suelen tener malformaciones del codo, amén de otras tantas manifestaciones. ¿Por qué entonces, si los hombres nada más tenemos un cromosoma X, por qué no padecemos cardiopatías, todos semejantes a las del Turner? ¿Por qué no tenemos cuello helado? ¿Por qué no tenemos cuarto metacarpiano corto? ¿Por qué no tenemos las malformaciones características del codo? Esa es la paradoja del Turner. Por supuesto, la paradoja del Turner se responde diciendo, ustedes lo saben, que los hombres tenemos nuestros genes anti-Turner en doble dosis y la dosis adicional, por supuesto, es aportada por el cromosoma Y. Es decir, nuestra segunda dosis que nos permite no tener Turner es aportada por nuestro cromosoma Y. Para eso sirve, amén de facilitar, por supuesto, la reproducción. Entonces, los genes anti-Turner son aquellos en los cuales se encuentran localizados en las regiones pseudoautosómicas de nuestros cromosomas Y en el caso de los varones. Por supuesto, eso tiene grandes implicaciones. Ustedes saben perfectamente que la inactivación del X no solamente compete a las regiones pseudoautosómicas, sino que también compete a regiones que se encuentran fuera de las regiones pseudoautosómicas. De modo que el panorama que aquí tenemos del hombre normal, en donde tenemos un cromosoma X completo que se encuentra activo y una segunda dosis de genes anti-Turner, que nos da el cromosoma Y. Aparte de eso, las mujeres tienen otros genes que se encuentran fuera de regiones autosómicas que también son anti-Turner para ellas.
y que les permite no tener Turner, de modo que podemos deducir de ese modo, por supuesto, que el síndrome de Turner está causado ¿por qué? Porque les falta la segunda dosis de los genes anti-Turner que les aportan a ellas sus propias regiones pseudoautosómicas en sus cromosomas X y regiones en lejos de esas regiones que también se encuentran, que escapan a la inactivación del X, por supuesto. Eso tiene relevancia también para el síndrome de Klinefelter. En el síndrome de Klinefelter, ustedes saben que tenemos dos cromosomas X y un cromosoma Y. Entonces, ¿cuáles son los genes pro Klinefelter? Los mismos. Es decir, si ustedes comparan cómo luce la dosis de los genes del X en el hombre con Klinefelter y ustedes los comparan con el hombre normal, claramente ustedes pueden ver que el hombre con Klinefelter tiene una tercera dosis anómala de las regiones pseudoautosómicas y aparte tiene genes que escapan a la inactivación fuera de regiones pseudoautosómicas. Entonces, y por supuesto, el síndrome de triple X, una mujer con triple X, los síntomas del triple X están causados por una triple dosis de los genes anti-Turner, de regiones pseudoautosómicas, pero también de otros genes que escapan a inactivación fuera de esas regiones. Ahora, eso no solamente es importante para patologías de los gonosomas, de los cromosomas sexuales, Turner y Klinefelter, sino que también es importante para cáncer. ¿Por qué? Porque en el cáncer se ha visto que muchos tipos de tumores, cancerosos por supuesto, no inactivan ningún cromosoma X. De modo que esta doble dosis generalizada de todo el cromosoma X facilita la carcinogénesis en ciertos tipos de cáncer de las mujeres y en buena parte sospechamos que esto es responsable del comportamiento diferencial de ciertos cánceres entre hombres y mujeres. Por supuesto, el síndrome de Down, tan conocido, ustedes lo saben perfectamente, tiene un montón de diferentes manifestaciones, ¿no? Tiene manifestaciones cardíacas, por supuesto. La mitad de los pacientes con Down tienen anomalías cardíacas, amén de otras anomalías viscerales como síndrome de Hirschsprung, como obstrucciones pilóricas y amén de otras tantas manifestaciones. Ahora, por supuesto, el que nosotros enseñemos embriología con nuestro contexto local es increíblemente importante. ¿Por qué? Porque ciertamente si la mitad de los casos de Down tienen cardiopatía, esta cardiopatía tiene un gran componente étnico. Es decir, si ustedes estudian el Nelson o estudian otros libros escritos por autores del primer mundo, de países con gran ascendencia europea, por supuesto, habrán escuchado y habrán leído que en el síndrome de Down lo que más vemos es canal B. En ellos es cierto, pero vemos algo muy curioso y ustedes saben que los gringos pues tienen una gran heterogeneidad. En Los Ángeles, en San Francisco, ustedes pueden encontrar buenas cantidades de todos los grupos raciales del planeta. De modo que en ellos se hicieron estudios en términos de cuáles son las cardiopatías más comunes en el contexto del Down de las diferentes comunidades estadounidenses, observando una especie de gradiente en el cual, digamos, en un polo tenemos a África, en el que definitivamente por mucho predomina el canal AB, en menor medida en los europeos, pero ciertamente sigue predominando en ellos, mientras que en un gradiente que pasa por Asia y que termina en Latinoamérica, vemos que las anomalías congénitas más comunes cardíacas en el contexto del Down son anomalías septales, es decir, comunicación interatrial, comunicación interventricular, que por supuesto no encontramos habitualmente en el Nelson y en ese tipo de textos. Entonces, de ahí la importancia de que nosotros enseñemos también embriología en el contexto y con base en la experiencia local. ¿Para qué? Para que nuestros estudiantes no se queden con la idea de que en el Down en mexicanos tenemos primordialmente canal AB cuando no es ciertamente el caso. Esto, por supuesto, se han planteado muchas explicaciones y una de ellas ha sido la migración. Todos los seres humanos somos africanos en el sentido evolutivo
Y por supuesto, este tipo de gradiente de las malformaciones sigue un patrón un patrón que remeda las migraciones. ¿Por qué? Porque el ser humano ciertamente llegó al último a Latinoamérica y empezó en África. Entonces, suponemos nosotros que tal vez algún tipo de enriquecimiento de alelos derivados adquiridos durante la evolución son los responsables de este diferente comportamiento en términos de malformaciones. Ahora, el desarrollo del corazón en específico, ustedes lo saben, es un proceso complicado, del cual sabemos mucho e ignoramos más todavía, en el cual tenemos una región cardiogénica que produce dos tubos endoteliales, los cuales van a juntarse para producir un solo tubo que se rodea de miocardio y de una matriz extracelular a celular, que es la gelatina cardíaca. Este tubo experimenta, ustedes lo saben, múltiples transformaciones en el sentido de que se pliega formando un asa ventricular, un encobachamiento en el cual los atrios que eran inicialmente caudales se vuelven craneales a los ventrículos, produciendo más o menos que a la octava semana de gestación tengamos un corazón que asemeja bastante al del adulto, morfológicamente. Pero también es importante que nosotros tengamos en el contexto lo que vamos descubriendo en términos de la embriología, porque este diagrama que está en la mayor parte de los libros de embriología nos haría pensar que el ser humano es completamente inmune a teratógenos en términos de cardiopatías después de la octava semana de gestación. Bueno, no es el caso. A pesar de que, por supuesto, esto es cierto en la mayor parte de los casos, existen múltiples reportes de anomalías cardíacas que estaban completamente ausentes en el primer trimestre, incluso en el segundo trimestre, y que en ultrasonido se encontraron hasta el tercer trimestre de la gestación. Esto, por supuesto, alguien podrá decir, no, pues es que el primer ultrasonido no fue adecuado, no se hizo bien, pero hay casos reportados en el siguiente sentido. Por ejemplo, el antecedente de una madre que tiene un producto que fallece por una cardiopatía congénita. La preocupación la hace monitorear un segundo embarazo de forma extremadamente estrecha. No quiere que esto vuelva a ocurrir. Le hacen ultrasonidos en el primer trimestre, en la primera mitad del segundo trimestre y ven que el corazón está bien y la tranquilizan. Señora, no se preocupe, ya la libró, no hay problema. Desgraciadamente, algunos de esos casos han desembocado en anomalías congénitas que fueron evidentes hasta el tercer trimestre de la gestación. ¿Cómo es esto posible? Bueno, verán ustedes, se supone que el corazón ya adquiere una morfología casi adulta en la semana 8. El problema es, por supuesto, el tamaño. Aquí tenemos cuánto mide el corazón a la octava semana de gestación y les comento que el tamaño del corazón del diámetro biventricular en la cuarta semana de gestación mide aproximadamente 4 milímetros. El mismo diámetro en el recién nacido mide más o menos unos 4 centímetros. Es decir, el corazón completamente formado, ya con la estructura adulta, tiene que aumentar 10 veces su tamaño desde la octava semana hasta el nacimiento. El problema aquí, por supuesto, ya no es morfogénesis, sino es crecimiento armónico. Es decir, si este corazón de la izquierda, que medía 4 milímetros, crece de forma armónica hasta los 4 centímetros a término, tendremos un corazón que era tan sano como lo vimos a la octava semana. El problema es que si el crecimiento no es armónico, es decir, que por ejemplo, si el agujero mitral o el agujero tricuspideo crece en lugar de 10 veces como debe, crece 7 veces nada más, tendremos una obstrucción valvular atrioventricular, ya sea de la mitral o de la tricúspide, gracias a una falta de desarrollo armónico, a pesar de que la morfología era normal en la octava semana de gestación. Entonces, debemos ser flexibles, debemos de ser receptivos y debemos de incorporar los nuevos paradigmas que a los cuales nos enfrentamos en la embriología, la biología del desarrollo, que ya no solamente se concierne de efectos morfogenéticos, sino, por supuesto, de otros eventos como efectos hemodinámicos, lo que provoca, por ejemplo, las malformaciones cardíacas en los gemelos monocigóticos monocoriónicos, o en este caso, un crecimiento no armónico que produce defectos que estaban ausentes en el primeros y segundos trimestres de la gestación.
Por supuesto, ya quiero acabar hablando, por supuesto, del cáncer. Y es que el cáncer, por supuesto, también es una causa importante de mortalidad en las primeras etapas de la vida. Es decir, ustedes en estos, con los mismos cuadritos que les enseñé previamente, pueden ver claramente que los tumores malignos son la cuarta causa de muerte en mujeres de 1 a 4 años y es la tercera causa de muerte en el mismo grupo etario en varones. Ahora, por supuesto, los cánceres en esta etapa de la vida no son los mismos que los del adulto. Les llamamos en general tumores embrionarios. Y estos tumores embrionarios también se conciernen en términos de la embriología. ¿Por qué? Porque son defectos del desarrollo. Estos cánceres son defectos del desarrollo. Y aquí, de forma específica, me quiero referir, por supuesto, al tumor de Wilms, al nefroblastoma. ¿Por qué? Porque el nefroblastoma, que es un cáncer que mata bebés, es un villano reventón de la peor calaña. Es un cáncer que mata bebés hasta el día de hoy. A pesar de que muerto el perro se acaba la rabia y quitando el riñón se acaba el cáncer, no siempre se detecta a tiempo y el niño acaba falleciendo debido al mismo. De igual modo, incluso en los casos en que se puede hacer una resección total de todo el riñón con el tumor que le acompaña, a pesar de eso, el paciente suele tener que recibir quimioterapia y radioterapia que tienen gran efecto deleterio en el desarrollo del infante. Entonces, aquí ustedes pueden ver claramente cómo un pedazo de riñón sano, el polo inferior del riñón está completamente copado por el tumor de Wilms. Y este tumor de Wilms se origina durante la gestación, se origina durante el desarrollo y es un defecto que nos compete a nosotros. ¿Por qué? Ustedes saben perfectamente que tenemos un riñón 1.0, el pronefros, un mesonefros, el riñón 2.0, que nos da cosas útiles como el conducto mesonéfrico de Wolf que los hombres reciclamos en forma de varias estructuras de nuestro tracto reproductivo. Pero el riñón 3.0 metanéfrico, el funcional del adulto, ustedes lo saben, se origina a partir de una arborescencia, el divertículo metanéfrico que le sale al conducto mesonéfrico de Wolf y por supuesto del mesénquima circundante que es el blastema metanéfrico. Diferentes partes de la nefrona, ustedes lo saben, se desarrollan de cada uno. Y aquí, por ejemplo, ramas de la rama de la rama de la rama del divertículo metanéfrico formarán los tubos colectores y el tubo contorneado distal, mientras que especializaciones inducidas por el mismo conducto del blastema metanéfrico formarán el resto de la nefrona, incluyendo la cápsula de Bowman, a los contorneados proximales y a una parte del contorneado distal. Por supuesto, ¿esto qué tiene que ver con el cáncer? Bueno, resulta que si ustedes ven los estadios del desarrollo, es decir, ustedes pueden ver aquí el intermediario en forma de coma que se ve durante el desarrollo del riñón. Resulta que aquí tenemos el intermedio en forma de coma del desarrollo renal. Aquí a la derecha tenemos un desarrollo abortivo que desemboca en un cáncer que llamamos exactamente tumor de Wilms. Lo mismo ocurre con el retinoblastoma, por ejemplo, en la retina, específicamente en los conos de la retina. Diferentes fallas del desarrollo embrionario pueden causar algo tan grave como cánceres que matan bebés. De ahí que nosotros debemos estresar la importancia a nuestros estudiantes de todo eso. Hablar de que el médico general tiene que saber embriología para poder tratar y dirigir y referir y dar consejo genético también a nivel de médico general de nuestros pacientes con base en esto. Ya se me acaba el tiempo y únicamente quiero decirles eso, ¿no? Que la medicina se está cambiando. Ha habido un cambio de paradigma en términos de la embriología, porque antes era puramente morfología. Ahora de repente los estudiantes se nos quejan de que el Carson y otros libros están llenos de genes y de proteínas, pero es importante conocerlas. ¿Por qué? Porque justamente ahora que son tan asequibles los estudios de genoma entero y de exoma para diagnóstico molecular, algo que antes era puramente descriptivo, el saber que una holoprosencefalia era debida a una mutación de Hedgehog o era debida a una anomalía cromosómica o bien debida a un teratógeno antes que algo que era puramente académico. Ahora se vuelve algo importante a nivel clínico. ¿Por qué? Porque podemos revisarlo y diagnosticarlo y establecer relaciones familiares con base en estudios moleculares como el exoma, algo que ya está a nuestro alcance.
Con esto quiero terminar, agradecerles la atención y por supuesto, si tienen cualquier pregunta, estoy a su disposición. Pues muchas gracias, doctor. La verdad es que ha sido una plática muy enriquecedora. Creo que tenemos varias preguntas pues de hecho le mando saludos desde Chile. También se han conectado de la Universidad de Oaxaca, Universidad Nacional Autónoma Benito Juárez, igual le mando saludos. Igual la Universidad de Medicina Humana, UATS, también de la UNISA, entre otras, ¿no? Y le mandamos felicitaciones. Y hay Gracias. varios comentarios, tanto en YouTube como en la página oficial del departamento, como en el Facebook. Entonces, le voy a comentar algunos Ujú. para que usted los conozca. Uno muy interesante que dice que nos lo ponen en la página oficial del Congreso y nos dice que qué interesante, que es agradable poder ver este tipo de conferencias y poder entender de lo que se habla, saber el significado de qué es un blastocisto, la diferencia de gemelos monocigotos y disigóticos, ¿no? Entonces, creo que les gustó mucho esta parte de interacción. Otro comentario que también nos hace igual es de, de Andrea Morales. Igual le gustó mucho, es muy interesante esta plática. María Fernanda Arenas le pregunta que igualmente que le gustó mucho la referencia que hace con Agatha Christie y que todo indica que Poirot tendría que haber puesto en sus células grises del cerebro a estudiar la embriología. Como dice el dicho, los niños, los borrachos y la hemoglobina glicosilada y los dermatoglifos siempre dicen la verdad. Ah, creo que es una broma. No, bueno, pensé que era un comentario, Está ¿no? bien, está bien. ¿No? Entonces, igual aquí tenemos una de Andrés Esteban Garrido que nos pone que en su opinión la ponencia lo invita a hacer una reflexión sobre el complejo proceso de cómo se forma un ser humano, ¿no? Y creo que ese es uno de los objetivos principales. En realidad tenemos bastantes comentarios muy positivos, más que preguntas, ¿no? Ujú. Y pues yo creo que los iremos contestando poco a poco porque y la verdad es que la mayoría de ellos los felicita, Ah, muchas ¿no? gracias. Doctor Esteban, ¿gusta agregar algo? Pues me sumo a la serie de felicitaciones muy, muy ilustrativo. Siempre yo he considerado que es importante aprender de la gente que de primera mano tiene pues el conocimiento. Debo de decir que, bueno, a pesar de los años que ya llevo dando la asignatura de embriología, muchas cosas que el doctor comentó me hicieron clic. Y bueno, también otro de los aspectos relevantes es que lo llevamos a la práctica. Aquellos quienes nos vemos pues, relacionado con pacientes podemos entender muchos aspectos. Me gustó bastante toda esta parte que nos hace referencia del origen del tumor de Wilms, ¿no? Que muchas veces lo vemos manifestado en una etapa, pues, después del nacimiento. Sin embargo, pues, considerar que su aparición viene desde una etapa previa y que, pues, es muy ilustrativo para uno para también llevárselo, sin lugar a dudas, a los alumnos y que pues entre otros aspectos, como médico general, aunque no tengamos la especialidad en genética, pues referirlo, saberlo, porque es cierto, luego a veces sucede que una cierta condición, una cierta característica lo tomamos por el hecho de que aparentemente no da problemas fisiológicos como algo normal. Y tenemos que pues entender que no, que puede en este caso significar algo mucho más amplio que solamente decir tienes un solo incisivo, ¿no? Muy, muy, muy interesante. Muchas gracias, doctor. Yo prácticamente con ello reitero nuevamente mis felicitaciones. Muy, muy ilustrativo todo. Muchas gracias. Bueno, ya tenemos un poco más preguntas, ya descartando las felicitaciones, y se las hago, doctor. Justamente aquí nos pregunta José Rogelio, ¿considera que considera que deba la complejidad de la embriología con la gran carga de genes
¿La gran carga de genes considera que se cambie el año académico o en años más avanzados? Y pasa lo siguiente, verán ustedes, por ejemplo, en mis tiempos, y voy a decir en mis tiempos, no había la materia de genética, por ejemplo, ciertamente no en Chihuahua, donde yo estudié medicina. Y en biología, por supuesto, sí había. Entonces, digamos, hay dos grandes vertientes para esto. Es decir, digamos, la embriología se inicia en los primeros semestres de medicina y eso tiene sentido. ¿Por qué? Porque finalmente eso explica muchas cosas de la anatomía, o sea, el desarrollo de la porta y otras cosas muy importantes clínicamente. Pero, pero por ejemplo, sería muy importante que en las materias clínicas se hubiese un recordatorio, ¿no? De los aspectos más importantes de cada órgano, de cada especialidad de la embriología que le corresponde. Así pienso yo que eso es importante. Y hablando específicamente de genética, por ejemplo, en genética se ven, es una materia híbrida, según mi óptica. ¿Por qué? Porque tiene aspectos de ciencias básicas, pero también ciertamente de clínicas y es igual de importante que se vea en ambos estadios. Por ejemplo, en ciertas facultades, la inmunología, se ve una primera parte de inmunología básica y después en semestres posteriores inmunología aplicada o clínica. A lo mejor genética podría plantarse algo similar en algún momento, es decir, o proveer las bases más importantes de genética básica en el primer semestre y después dar una materia más clínicamente orientada y en semestres posteriores. ¿Por qué? Porque finalmente cuando nosotros enseñamos genética temprana en los primeros semestres, como se hace por ejemplo en el Naval y otras facultades, pues realmente nosotros hablamos de cosas muy clínicas, hablamos de por qué el problema con la condroplasia es tener agujeros craneales chiquitos, más que otra cosa, ¿no? Ese es el gran problema de la condroplasia. Y un estudiante, pues, ignora mucho de los primeros semestres, ignora bastante todavía, cuáles son las potenciales implicaciones, ¿no? Cuando hablamos del Marfan y hablamos de la ectasia dural, por ejemplo, que vemos en el Marfan, pues igual se nos quedan de a seis, como decimos en México, los estudiantes de los primeros semestres, porque no saben que eso implica que el paciente tiene mucho dolor a veces en las extremidades inferiores, ¿no? Cuando hablamos del Marfan también, de los aneurismas y de los problemas aórticos también, tenemos que introducir muchas cosas clínicas a pacientes, a estudiantes que apenas inician su formación médica. Entonces, es una especie de dilema también que en su momento habrá de atenderse. Ok, pues también aquí para finalizar, la última pregunta es de Abril Calderón y dice, en el caso de que la madre padezca diabetes gestacional, ¿cómo es la relación entre las altas concentraciones de glucosa y las malformaciones como la cardiopatía congénita o un defecto en tubo neural? Pues resulta que la glicosilación, es decir, de lo que se sabe, ¿no? Es que las altas concentraciones de glucosa hacen que se transfieran muchos azúcares de forma no enzimáticamente mediada por glicosilación independiente de enzimas a proteínas. Entonces, el problema es que la señalización de muchos de los eventos morfogenéticos, ustedes lo saben, se dan gracias principalmente a proteínas. Entonces, una proteína que tiene sectores críticos catalíticos de interacción, de unión a cofactores y que se encuentran impedidos por glicosilación, también tendrán, por supuesto, problemas. Y algo que se ha visto y algo que es bastante evidente es que el potencial teratogénico de la diabetes tiene una gran correlación con el control de la glucemia. Es decir, una paciente diabética, si tiene lo mejor controlada que pueda su diabetes, la incidencia de malformaciones causadas por lo mismo es bastante discreta. Mientras que cuando el descontrol provocado por el mismo embarazo o bien hay un descontrol de base, eso sin duda tiene gran importancia y gran relevancia en la gravedad de los defectos. Ok, doctor, pues la verdad es que tiene varias felicitaciones, ¿no? Y en general coinciden las felicitaciones en que les ayudó a abrirles el panorama acerca de por qué la embriología es tan importante en años básicos y muchos de ellos le agradecen que le hayan dado este encuadre y que puedan entender mucho mejor esta ponencia, ¿no? Ya con el conocimiento previo que han tenido, ¿no? Mm. Entonces, pues con esto, la verdad, doctor, agradezco muchísimo. También yo creo que
los profesores que estamos conectados o profesionistas o médicos, creo que también nos dio una gran lección sobre cómo la importancia de este conocimiento básico y la importancia también yo creo que de no sentirnos solos, ¿no? Sino que en realidad los médicos a veces somos como nada más estamos concentrados en puros médicos, en interactuar con otros especialistas, con genetistas, pero yo creo que tocó un punto muy importante también, que es interactuar con otras áreas, como por ejemplo la odontología, ¿no? Justo en ¿no? la cual y empezar a identificar, y creo que es un lazo que hemos perdido muchos, ¿no? A veces los médicos creemos que los dientes no son de nuestra área, pero no nos hemos dado cuenta de que a través de un diente podemos diagnosticar muchísimas patologías, ¿no? Y ya están perfectamente diagnosticadas. Pues Mm. doctor, muchísimas gracias por su tiempo, por su excelente ponencia, ¿vale? Y por, la verdad, ser el inaugurador de este ciclo de pláticas dentro de este primer Congreso Internacional, ¿no? Le doy las gracias en nombre de toda la comunidad de, de la Facultad de Medicina y la comunidad de la que lideré en este momento, que es el Departamento de Embriología y Genética. Muchísimas gracias. Y para todos los que nos están viendo a través ya sea de YouTube o a través de la página de la Facultad de Medicina o a través de nuestra página oficial del Departamento de Embriología y Genética, les doy las gracias por por todos los comentarios, por habernos escuchado. Y ahí están justamente los links para tomar su asistencia. Se les proyectó un QR hace unos momentos. También pueden a través del QR tomar su asistencia o meterse a la página oficial y ahí también ya está puesto justamente el link o en todas las redes sociales les pusimos el forms, ¿de acuerdo? Entonces, pues muchísimas gracias a todos y nos vemos el siguiente jueves con la siguiente ponencia, ¿de acuerdo? Muchas gracias, doctor Merlín, por estar acá con nosotros. Muchas gracias, doctor Esteban. Muchas gracias, doctora Diana. Muchas gracias a nuestros queridos pasantes y pues, sobre todo a usted, doctor Granados. Que tengan buen día. Igualmente, gracias.